2008, Tijuana. Las fuerzas del orden irrumpieron en uno de los numerosos escondites del cártel de los Arellano Félix. La operación desembocó en un intenso tiroteo que se prolongó durante más de 4 horas y que dejó imágenes imborrables en la memoria de la lucha contra el narcotráfico. El día del encuentro se había informado de una persecución policial a un vehículo que huía de las autoridades. Los fugitivos recorrieron la ciudad hasta llegar a una casa en el fraccionamiento Cortés de la delegación La Mesa. La vivienda destacaba por su aspecto de fortaleza y allí se refugiaron para iniciar un intenso tiroteo contra los agentes de policía. La cúpula, como se la conocía, era utilizada por una célula del cártel de los Arellano Félix y había sido construida como una pequeña fortaleza para resistir enfrentamientos armados. Las imágenes del enfrentamiento se difundieron rápidamente en las redes sociales debido a que, en medio del caos, se produjo la evacuación de un jardín de niños ubicado en las inmediaciones del lugar. Tras la rendición de los criminales y el ingreso de las autoridades al inmueble, se encontraron 6 cuerpos con los ojos vendados, amordazados y con el tiro de gracia, lo que reveló la naturaleza de los sicarios como secuestradores. Gracias a los operativos se decomisó de 3 camionetas, 3 chalecos antibalas, 8 rifles de asalto, AK-47, 3 armas, R-15 y 30 cargadores. Asimismo, se pudo constatar que 2 de los detenidos, José Juan Díaz Morales y Ramón Gámez Osuna, ambos de 35 años, eran policías que colaboraban con los narcos en diversas tareas, entre las que figuraba facilitar información. Las 6 víctimas maniatadas también eran delincuentes de grupos rivales. Nacida a finales de la década de los 80, el cártel de los Arellano Félix, también conocida como el Cártel de Tijuana, se consolidó como una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de drogas y el lavado de dinero. En cierto modo, su origen se remonta a una ruptura del Cártel de Guadalajara, de la cual se desprendieron 2 grupos: El Chapo, Guzmán con su base en Sinaloa, y los hermanos Arellano Félix en Tijuana. Tijuana, por su ubicación estratégica adyacente a Estados Unidos, se ha convertido en un punto crucial para el tráfico de estupefacientes. Esta cercanía facilita el traslado de drogas hacia zonas de alto consumo como el sur de California, lo que la ha convertido en un enclave vital para el desarrollo del narcotráfico. Los hermanos Arellano Félix aprovecharon esta coyuntura para establecer lucrativos acuerdos con los cárteles colombianos, quienes buscaban una ruta eficaz para transportar su mercancía hacia el mercado estadounidense. Para muchos expertos en la historia criminológica mexicana, el ejército conformado por los hermanos Arellano Félix ostentó el título de uno de los cárteles más sanguinarios y poderosos durante las décadas de los 80, 90 e incluso hasta bien entrada la década del 2010. Su brutalidad y capacidad de fuego los convirtieron en una fuerza dominante en el mundo del narcotráfico, sembrando el terror en México y expandiendo su influencia hacia Estados Unidos. En años recientes, la influencia del cártel de los Arellano Félix ha experimentado un declive significativo. La captura y muerte de sus líderes principales ha dejado a la organización sin una cabeza visible y con serias dificultades para reestructurarse. Para el año 2018, el cártel de Tijuana se encontraba relegado a una lucha por plazas medianas dentro de Baja California. El cártel de Sinaloa, por otro lado, había consolidado su dominio, controlando las grandes actividades de trasiego internacional que alguna vez pertenecieron a los Arellano Félix. En su apogeo, el cártel de Tijuana ejercía un control férreo sobre la región, con un ejército de sicarios bien armados que patrullaban las calles sin descanso para mantener su dominio. Para consolidar su poder, los hermanos Arellano Félix erigieron una especie de fortaleza inexpugnable, una estructura de piedra y metal, desde la que no solo controlarían Tijuana, su ciudad natal, sino también todo el norte de México. Más que una casa, la cúpula era una fortaleza diseñada para resistir ataques y proteger a sus habitantes. Su apariencia exterior evocaba una fortaleza militar de antaño, con una llamativa cúpula circular que brindaba una vista panorámica de casi 360 grados. En la fachada del inmueble se escenificó una potente batalla entre los sicarios y las fuerzas del orden que buscaban controlar la situación. Los sicarios, armados hasta los dientes, abrieron fuego contra los policías y militares que se aproximaban al lugar, desatando un enfrentamiento de proporciones épicas. En la calle Agua Prieta, el estruendo de los disparos y los gritos de los vecinos aterrorizados se mezclaban en una cacofonía de terror.
Las balas trazaban líneas rojas en el aire, mientras el plomo impactaba contra el pavimento y las paredes de los edificios. Un convoy de la unidad se dirigía a toda prisa hacia la cúpula, con un grupo de sicarios decididos a rescatar a sus compañeros que combatían ferozmente. Los disparos resonaban en todas direcciones, mientras los sicarios confiaban en la resistencia de la fortaleza para protegerlos del fuego enemigo. Por su lado, los policías, superados por la capacidad ofensiva de los sicarios del cártel de Tijuana, se vieron obligados a recurrir a una forma de comunicación alternativa: sus radios Nextel. Ante la ineficacia de los canales tradicionales, los Nextel se convirtieron en su herramienta vital para organizar un operativo de respuesta de forma improvisada. Lo más sorprendente del caso era que a escasos metros de la infame cúpula operaba una guardería y escuela que albergaba a decenas de niños de diversas edades. La ironía de la situación era palpable. La inocencia y la alegría de la infancia se desarrollaban a la sombra del terror y la muerte del narcotráfico. Ante la incertidumbre sobre el número de sicarios en la cúpula y la potencialidad de un ataque del convoy del cártel de Tijuana, los agentes de policía se vieron obligados a tomar una decisión crucial: evacuar a todos los niños de la guardería y escuela adyacentes. La seguridad de los infantes era la principal prioridad y no se podían correr riesgos innecesarios. En los videos captados en la escena, una fila interminable de niños con sus uniformes rojos se alejaba de la cúpula. Unos corrían, otros caminaban de la mano de sus maestras y algunos lloraban asustados. Su color rojo vibrante los convertía en un blanco fácil y tentador para los sicarios atrincherados en la casa fortificada al otro lado de la calle. Las imágenes más impactantes de la jornada mostraban a madres tratando de consolar a sus hijos mientras de fondo aún podían escucharse los poderosos estruendos del enfrentamiento. Los rostros de terror de los niños, la angustia de las madres y el rugido de la batalla se combinaban en una escena desgarradora. Esta evacuación se convirtió en uno de los momentos más tensos y dramáticos de toda la operación. La vida de decenas de niños inocentes pendía de un hilo mientras se desarrollaban intensos enfrentamientos a su alrededor. Sin saberlo, estos pequeños se encontraban en medio de un duelo propio de un territorio en guerra. A pesar de la tensa situación y el peligro constante, la evacuación de la guardería se realizó con éxito. No se registraron heridos entre los niños, gracias a la rápida acción y el heroísmo de los agentes de policía. No obstante, la imagen de esos mismos policías, con sus armas en las manos y niños en sus brazos, buscando refugio de los disparos, quedó grabada para siempre en la memoria de todos los mexicanos. Más adelante, después de haber neutralizado a los sicarios, comenzaron las pesquisas en el interior de la cúpula. En una de sus habitaciones, de apenas 5 metros cuadrados, las fuerzas policiales se encontraron con una escena macabra. Una alfombra gris estaba empapada de sangre, rodeando 6 cuerpos sin vida. Los ojos vendados, las manos atadas y un tiro de gracia en la cabeza confirmaban la brutal ejecución de estas personas. Las investigaciones revelaron que no habían muerto mucho tiempo antes, lo que indicaba que la ejecución se había llevado a cabo minutos antes de la intervención del ejército. Asimismo, el hallazgo de vendas, cinta adhesiva, telas y cuerdas confirmaba que la habitación era utilizada para retener a personas secuestradas. Cuchillos, palos y guantes completaban el escenario de terror, dando indicios de las torturas que allí se infligían. Los responsables del brutal enfrentamiento en la cúpula, que dejó un saldo de 22 muertos, finalmente recibieron una sentencia histórica: 183 años de prisión. Esta condena, que representa un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y la impunidad en México. Durante años, la cúpula se erigió como un símbolo de lujo y ostentación en Tijuana. Su imponente arquitectura y su ubicación privilegiada la convertían en un punto de referencia para la ciudad, atrayendo la atención tanto de tijuanenses como de visitantes. Tras el enfrentamiento del cártel y las fuerzas del orden, la cúpula quedó bajo resguardo policial. Durante semanas, la imponente residencia se convirtió en un foco de investigaciones y especulaciones. Han pasado 15 años desde la brutal balacera en la cúpula, un evento que marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. El panorama criminal ha experimentado cambios drásticos, con nuevos grupos tomando el control, pero el eco del poder y la violencia del cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix aún resuena en las calles.